Le llamaremos cronómetro 3. Le damos en negrita. ¿Por qué estoy metiendo estos como cronómetros y estos no? Bueno, primeramente quiero que en las etiquetas que van a aparecer aquí va a aparecer por separado los segundos, por separado los minutos, por separado las horas. En estos tres ejemplos de cronómetros es la manera en cómo ustedes pueden expresar el tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en esta disposición horizontal he metido la etiqueta label, donde va a mostrar las horas, un separador que son los dos puntitos, luego los minutos, y luego otro separador, y luego los segundos. Entonces, de igual manera como aquí, entraré o meteré los datos de manera separada. En esta disposición horizontal del cronómetro 2, es solo una etiqueta y meteré toda la información en conjunto. Y aquí en cronómetro 3 es un lienzo. Este lo encontraremos aquí, dibujo, animación, y arrastramos, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, borro ese, no lo ocupamos. Es un lienzo donde va a aparecer lo que hemos visto del avance en color negro y de manera circular, ¿vale? Entonces son tres maneras en las que pueden expresar o hacer un cronómetro para poder observar el tiempo. Entonces he metido, aunque expresan el mismo tiempo, simple y sencillamente, lo que estoy haciendo es que lo armo y lo conjunto de diferentes maneras para mostrarles el cómo pueden ir armando esta aplicación. Vaya pues. Bien. Y también por último, ya de que he armado, vamos a borrar esto por ejemplo, que es la disposición horizontal. No la ocupo ya porque ya les mostré cómo he integrado esta. Es otra etiqueta, la anexé directamente en Screen 1. Después tenemos otro componente de otra disposición horizontal, otro contenedor, y es lo que les decía, agregué uno posterior a otro. Y donde voy a mostrar el tiempo, recuerden que son etiquetas vacías, sin texto, porque se van a rellenar de manera automática. De igual manera, otra disposición horizontal con otra etiqueta vacía y mis etiquetas para darle el nombre de los ejemplos que estoy mostrando. El lienzo que ya les mostré de dónde sale. Y también tenemos en sensores la parte de reloj. Reloj igual lo arrastramos al centro, no importa dónde, pero el reloj no aparece visible ahí porque es un componente no visible. Lo voy a borrar, pero no se va a ver ahí físicamente. Son componentes que al no ser visibles trabajan en segundo plano. Mi reloj como tal les va a aparecer, una vez que lo agreguen, les va a aparecer con un intervalo temporizador de 1000. Eso estamos hablando en milésimas. Yo ahorita para el ejemplo lo voy a poner en 1 para que ustedes vean avanzar el cronómetro lo más rápido posible, ya que justamente si lo dejara en 1000, veremos segundo por segundo cómo va a empezar a avanzar y tendríamos que grabar un video de muchas horas para que lo vieran completamente ejecutarse. Pero para la prueba está ahorita, para que lo vean de manera rápida, un intervalo temporizador de 1000. Bien, entonces ya que hemos armado esta parte de aquí, incluso por ejemplo, vamos a darle un formatito diferente si quieren a este. El ancho, ajustar el contenedor y le voy a dar un color a esa etiqueta porque no es un contenedor, ese es el color del texto. También pueden cambiar el color de texto, como por ejemplo vamos a ponerle en color rojo. Y aquí está, posición del texto. En toda esa etiqueta yo la quiero en el centro, para que respetemos la misma orientación de todos los demás. Y mi color de fondo lo voy a cambiar a un gris claro. Ciertamente ahorita pues no es muy atractiva la aplicación, solo les estoy mostrando las cosas que pueden hacer. Escojan los colores, posiciones y formas que ustedes quieran. La idea es que a ustedes les guste la aplicación, solo que aprendan a realizarla. Bien, entonces en esta parte de aquí ya armamos
lo que es la disposición de toda nuestra aplicación y el cómo aparentemente se va a ver. Ahora sí, viene lo más interesante, la programación. Vamos a ir del lado derecho superior y tenemos aquí, ya está la parte de diseñador seleccionado, que es esto, es mi diseño principal. Vamos a la parte de bloques. En la parte de bloques, voy a borrar estos dos componentes que no los ocupo. Esos son todos los componentes que he utilizado. Y voy arrastrando para que vean de dónde los he sacado. Bien, entonces vamos a acercar un poco. Screen 1. ¿De dónde saqué este componente? De mi pantalla principal. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cuando Screen 1 inicie, tiene que ejecutar algo. Entonces, al abrir la aplicación, ejecutará lo que le agreguemos. ¿Qué le vamos a agregar? Estos componentes. Ahorita me marca error porque lo tengo repetido. No podemos repetir el mismo componente, pero lo estoy haciendo para que vean de dónde lo he sacado. Bien, entonces, si se fijan aquí me aparece el componente poner, seg, texto, como. ¿Cuál es el componente seg? Por eso les había comentado que pongan nombres que sean fáciles de identificar. Seg es una etiqueta. Es la etiqueta de segundos, o así yo la identifico. Y quiero poner en la etiqueta seg un texto, el cual va a aparecer como, lo arrastro y lo uno. Bien. Quiero que me aparezca en la etiqueta. Voy a agarrar de mis integrados, porque esos son otros componentes que no son visibles, que son bloques para armar justamente nuestra programación. Voy a arrastrar uno y lo voy a conectar. Le vamos a dar el mismo valor que es 0, 0. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando mi pantalla Screen 1 comience a ejecutarse o inicie, me va a ejecutar la etiqueta seg colocando un texto con el valor 00. Entonces apenas ustedes abran la aplicación les va a aparecer en esa etiqueta 00. Por eso les decía que no agreguemos un valor inicial para que les aparezca ese valor al momento de ejecutarse. Y de ahí vamos a hacer lo mismo para estos componentes. Pueden simple y sencillamente darle copiar y pegar. Yo lo hago con control C y control V, control C, control V. Me aparece obviamente el mismo componente, pero al ser etiqueta me deja ver todas las etiquetas. Entonces le puedo cambiar el nombre a ese componente. Entonces en este caso ahora quiero que sea la etiqueta minutos. Lo mismo, CB. Y ahora hora. Entonces como ven, sin estar arrastrando tanto, ya me están apareciendo todos los componentes. Entonces, todos estos son las etiquetas que yo fui arrastrando. Y en este caso, les mostraba, por ejemplo, en la parte aquí en el de diseñador, en el ejemplo del cronómetro 2, que es solo una etiqueta que me va a mostrar todo junto. Esto es porque, bueno, de inicio en esa etiqueta, quiero que me aparezca este formato 00, 2.00, 2.00, que es mi cronómetro inicializándose de 0. Este lo vamos a arrastrar del integrado texto y un componente que te aparezca en vacío. Y de ahí empiezan a escribir 2.00, 2.00. Y listo. De esa es la manera en cómo lo pueden arrastrar. Vamos a borrarlo, le doy suprimir o bien tienen para meterlo aquí. Bueno, entonces ya que he creado esto y que ya saben en dónde arrastra, voy a borrarlo. ¿Quieres borrar los 7 bloques? ¿Cuáles son los 7 bloques? 1 el café, son 3 verdes y 3 azules, son 7 bloques. Así es que los podemos borrar sin ningún riesgo. Después me aparece que cuando el reloj 1 comience su temporizador, entonces voy a buscar el reloj 1 y aquí están todos los bloques que me aparecen por parte de ese reloj.
Bien, arrastro temporizador. Y quiero que cuando este comience a ejecutar, voy a empezar por la parte más sencilla, que es la del cronómetro para que empiece a contar. Este temporizador va a empezar a contar, como les comentaba, en una milésima. Cada que se cumpla una milésima, actualiza el temporizador. Entonces es como un bucle, por así decirlo. Entonces voy a meter una etapa, bueno, un bloque de control en la parte de integrados, el cual me dice que cuando el temporizador se ejecute, sí voy a meter una condicional. ¿Cuál es la condicional? Esta de aquí. Voy a copiarla para que control C, control V y lo arrastre. Bueno, copié el componente de horas. Quiero el componente de la etiqueta de segundos. Label segundos. No, perdón, no debe ser label. Lo tengo por separado como hora, segundos y minutos. Esto quiere decir que cuando el temporizador arranque va a empezar a contar según el tiempo que le hayamos dado continuamente. Y lo que quiero es que cuando el temporizador, cuando la etiqueta de segundos llegue a 60 o sea igual, borre y reinicie en 0 y comencemos agregando un 1 en la siguiente etiqueta. En este caso, yo le he agregado 59 y no 60 porque visualmente en ningún cronómetro vemos el segundo 60. Llega a 59 y se detiene. Entonces, por eso es que llega a 59 y comenzará el segundo 60, es el 0 nuevamente y se agrega el primer minuto. Entonces, cuando se llegue a 59 o cuando sea igual a 59, entonces quiero que ejecute el siguiente punto. Que es lo que vemos aquí. En mi etiqueta de segundos me la va a reiniciar en ceros. Mi etiqueta de minutos también me la va a reiniciar en ceros. Perdón, este es el de hora. Aquí está. Si llega a 59 segundos la etiqueta de segundos, va a poner segundos nuevamente a 0. O sea, reiniciamos el conteo y vamos a poner la etiqueta de minutos con un siguiente valor. En este caso es el valor original de la etiqueta de minutos, que al iniciar la aplicación va a aparecer en 0. Entonces lo que va a hacer este componente, el cual arrastramos de aquí de matemáticas, y es un componente de sumar. Entonces, cuando el componente de minutos, cuando se cumpla esta condición, lo que va a hacer es sumar lo que tiene la etiqueta de minutos más 1. Entonces, cada vez que se cumpla 59, va a sumar 1. Y así es como iremos viendo que se cumplen los minutos. Y en el caso de la etiqueta para las horas es lo mismo. Si la etiqueta de horas es igual a 24, entonces vamos a reiniciar todos a 0 para que el cronómetro empiece desde 0. Acá tengo mi otra variable, donde si los minutos llegan a 59, pondré mis segundos en 0, pondré mis minutos en 0 y pondré hora sumando el valor último de la etiqueta, que sería en este caso 0, y le agrego 1. Y así empezará a contar. Si entonces, si en el valor de mi etiqueta en ese momento tengo un 20, sumará 1 y generará un 21. Y así es como comenzará a hacer lo que es la parte de la suma de las etiquetas. ¿Vale? Entonces vamos a crear esa parte para que vean el cómo se ejecuta. Entonces, componente, sacaré otro control. Y a este control, dándole aquí en el engrane, me aparece si no sí y si no. Voy a agregar y arrastrar si no.
¿Para qué? Para poder arrastrar nuevamente, perdón, aquí me he equivocado, eso es al revés, porque vamos a empezar primero por las horas, luego por los minutos y al último por los segundos. Entonces agrego otro control y le agrego nuevamente si no. Y lo agrego en la parte de si no. ¿Por qué? Entonces primero voy a hacer mi comparación. Si encuentro que mi etiqueta de horas ya llegó a 24, me resetea a 0. Si no, entonces voy a valorar ahora los minutos. Si los minutos ya llegaron a 60, voy a poner en 0. Si no, entonces empiezan los segundos. Entonces, al no cumplirse las horas y los minutos, generará que los segundos siempre se estén ejecutando continuamente. Y voy a copiar esto de aquí 2 veces y arrastrar. A este le cambiaré a hora, a este a minutos. A este le cambiaré el valor a 24. Bien, entonces digamos que esta es la regla que va a considerar. No ha ejecutado nada, solo es la regla que va a considerar. Empezando justamente por las horas. Las horas ya llegamos a 24, entonces ignoro, que sería, si no he llegado a 24, entonces voy a los minutos. Si no he llegado a los 59 minutos, entonces me voy a los 59 segundos. Y este se estará ejecutando segundo tras segundo. Entonces, ahí lo básico que debemos de poner es la etiqueta de segundos. Aquí lo voy a copiar, que está salido justamente del componente seg. Por eso les pido que apliquen. Si quieren, para que no se hagan bolas, hagan solamente un formato de cronómetro y después hacen otro para que no se confundan. Como ahorita yo tengo varias etiquetas de segundos, varias etiquetas de minutos y varias de horas. Entonces, eso lo buscan directamente en el componente y lo van a poner. Uy, ya no veo, aquí está. Poner la etiqueta segundos con el texto y lo arrastran. Si se fijan, es lo mismo. Entonces, como yo ya los tengo ahí, solo copio y pego, que es mucho más sencillo. ¿Qué es lo que hace esto? Entonces, si ya llegó la etiqueta de texto segundos a 59, me reinicia el tiempo a 0. Copio, pego. Si mi etiqueta de segundos, perdón, de minutos, llega a 59, entonces pongo a ceros. Y lo mismo para las horas. Copio y pego. Control C, Control V. Y aquí le cambio a horas. Pero bueno, perdón, aquí sería si llega a 24 horas, cambio a 0. Bien, entonces como pueden ver de esta manera, ya tenemos mi cronómetro. Cada vez que mi temporizador, el cual se actualiza cada milésima, que ahorita es como lo tengo configurado, cada milésima va a empezar a hacer ese análisis. Si ya se cumplió las 24 horas, poner la etiqueta de horas en 0. Como no se ha cumplido, voy a evaluar si mi etiqueta de minutos ya llegó a 59, pongo mi etiqueta de minutos en ceros. Como no se ha cumplido, si mi etiqueta de segundos llegó a 59, pongo mi etiqueta en ceros. Y esta se cumple hasta justamente que lleguemos al número 59. ¿Sale? Entonces, esa es la manera más sencilla. Esa es la manera más sencilla de hacer ese cronómetro. Con 3 etiquetas y con estos bloques. De esa manera van a ver que se empieza a ejecutar un cronómetro a 24 horas continuamente, mientras obviamente la aplicación esté en ejecución. Bien, ahora entonces, para el caso de la etiqueta que unifica, la tengo acá abajo. Si recuerdan, tengo las otras 3 etiquetas, que es label hora, label minutos y label segundos, que son estas 3. Utilizo 5 etiquetas: label hora, el separador de 2 puntos, label minuto, separador de 2 puntos y label segundo. Esto es para meter en 3 etiquetas los tiempos separados. Y en mi ejemplo de cronómetro 3, solo va sobre una etiqueta. Entonces es esto. Pongo por cada etiqueta los datos de manera separada.
Aquí en esta etiqueta de label cronómetro voy a utilizar en la parte de textos el componente unir. Y si se fijan tiene 1, 2, 3, 4, 5 eslabones o conexiones, los cuales simple y sencillamente voy a arrastrar y como pueden ver me genera el mismo espacio. ¿Sale? Ahora voy a arrastrar un texto vacío y lo voy a poner en los del medio. Control C, Control V para evitar arrastrar y solo les voy a agregar 2 puntos. Estos componentes ya saben de dónde se extraen, que son mis etiquetas originales, que son las que me muestran la información, que son estas, y busco el texto. Aquí está, segundo texto. Por lo cual puedo Control C, Control V, Control V, pego y solo le cambio a minutos u horas. Ahora bien, aquí ya me equivoqué en algo. El último, o más bien el primer dato que va a agregar será este, seguido de este, seguido de este y seguido de este. Por lo tanto, me aparecerían al revés como lo tengo aquí. Entonces, el orden correcto, segundos, minutos, horas. Y conectamos. Lo conectamos a esa etiqueta y lo que va a hacer este bloque es unir todos los datos para que se muestren en una sola etiqueta. Bien. Lo borro porque ahorita ya no lo ocupamos.